Bienvenidos una semana más a Kanateca. Hoy quiero compartir con vosotros un accesorio que me han regalado. Se trata de un escáner OBD con pantalla incorporada. Bien, vamos a ver qué trae dentro de la caja. Un cable USB, unas instrucciones en inglés. Y ese es el escáner que, como he comentado en la intro, lleva una pantalla. Ahora no voy a explicar en qué consiste el protocolo OBD2, pero os dejo un enlace en la descripción donde explico el origen del protocolo OBD y su evolución al OBD2. ¿De acuerdo? En ese vídeo os presentaba algunos dispositivos como estos de aquí. En aquel vídeo os enseñaba cómo funcionaba, creo que era este de aquí, este escáner OBD, ¿vale? Pero bueno, los dos funcionan igual, se conectan y la principal diferencia respecto a este de aquí es que necesitamos conectar un teléfono móvil o una aplicación del fabricante para poder visualizar los datos del vehículo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí poco os voy a poder enseñar. Esto lo que vamos a hacer es bajar al coche y conectarlo al coche para que veáis cómo funciona. Pero antes comentaros que el cable USB que tenemos aquí no es para cargar la herramienta. La herramienta funciona a través de la alimentación que el puerto OBD le suministra. ¿De acuerdo? El cable USB que tenemos aquí es para actualizar el software que va dentro de la herramienta a través de una conexión a un ordenador. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es localizar el puerto OBD, ¿vale? En el caso del Sedateca es este de color fucsia, que está aquí debajo, en el lado del conductor. Bueno, vamos a conectarlo. Vamos a hacerlo siguiendo las instrucciones. Nos dice que primero tenemos que pulsar el botón de encendido, pero sin arrancar el motor. ¿Vale? Ya como podéis ver, ya lo tenemos encendido. Y vamos a conectar el escáner. El cable veo que es un poco corto, ¿vale? Para la operativa diaria, bueno, quizá es suficiente, pero para grabar el vídeo, vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, efectivamente al conectarlo ya se alimenta solo. Bien, el idioma por defecto es el inglés. En teoría, una vez conectado, nos dicen las instrucciones que la herramienta intentará identificar el vehículo, ¿vale? Y que si lo consigue nos presentará en la pantalla el vehículo detectado. Si no puede ser identificado, se nos enseñaría un menú donde deberíamos seleccionar el coche manualmente, ¿vale? Bueno, pues ni una cosa ni otra. Vamos a ver si podemos buscar a través de los ajustes. Vale, la pantalla no es táctil, como habéis podido ver. Hay que navegar por las flechas. Ajustes. Bueno, ya que estamos en ajustes podemos poner idioma. Vamos a poner español. Ok. Unidades. Vienen ya... bueno, nos vienen dos tipos de unidades. El sistema métrico o el de pulgadas. Lo dejamos como está. La opción de grabar, que está apagada, y el autotest. El autotest es para comprobar que el aparato funciona bien a nivel de botones. Vale, no encuentro, quizá aquí en consulta DTC. Vale, aquí ya nos permite seleccionar la marca del vehículo. Tenemos una que es genérica y luego ya tenemos las diferentes marcas. Vamos a buscar SEAT.
Bien, no aparece SEAT, pero ya veo el error donde está. Las traducciones automáticas lo que hacen muchas veces es traducir SEAT, que en inglés significa asiento, pues como podéis ver, asiento, ¿vale? Yo lo voy a poner en inglés para que lo veáis. ¿Veis? Y aquí lo tenéis, SEAT. Vale. Esto realmente no nos permite seleccionar el vehículo, simplemente nos permite seleccionar el vehículo a la hora de identificar un código de error. Vale, en este caso, aquí nos sale un código de error que es genérico, el P001, que deberíamos seleccionar y pulsando el OK. Bueno, en este caso no existe este código de error en SEAT, ¿vale? Pero aquí nos permitiría identificar el código de error que hemos detectado. Vale, siguiendo las instrucciones, el siguiente paso sería hacer un test rápido, una diagnosis rápida. Entramos aquí en diagnosis, pulsamos, nos sale esta pantalla con una serie de información y si tiramos hacia atrás nos da las diferentes opciones del menú de diagnóstico. Leer códigos, borrar códigos, etc. ¿Vale? Si entramos en leer códigos, códigos almacenados, códigos pendientes, vamos a ver, no hay códigos almacenados, códigos pendientes, códigos permanentes. Vale, una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, este lector OBD está pensado para códigos de error de motor. No os penséis que aquí os van a salir cualquier otro tipo de errores a nivel de electrónica, de infotainment, etc. Es simplemente errores de motor, porque este dispositivo, que la verdad es que es bastante barato, creo que cuesta unos 24 o 25 euros, a diferencia de los dispositivos más profesionales que tienen los talleres, que cuestan del orden de 1000 euros o más, ¿vale? Está pensado para usuarios a los que les gusta hacer el mantenimiento de su vehículo, con lo cual una herramienta como esta pues les puede ser de interés, ¿vale? En este caso yo no tengo ningún código de error actualmente en mi motor, con lo cual no os puedo enseñar ningún código de error, ¿vale? En el caso de que encontréis un código de error, bueno, como hemos visto antes, podéis identificar el código a través del menú, pero en las instrucciones tenemos información de lo que significan todas las abreviaturas y además tenemos identificados todas estas abreviaturas y códigos de error, ya que son unas cuantas. Otra cosa interesante de esta herramienta es que además de ver los códigos de error, podemos ver datos en tiempo real. Aquí en Live Data, por ejemplo, si entramos, nos permite seleccionar un Graph Display para ver alguna variable en concreto. Yo voy a seleccionar esta que pone aquí RPM, que supongo que debe ser revoluciones por minuto del motor. Ahora, como tengo apagado, voy a encenderlo. Primero la selecciono. Vale, entonces ya me aparece la gráfica, ¿vale? Pero ahora mismo está a 0 revoluciones. Vamos a arrancarlo. Y ahí podéis ver que ya han subido las revoluciones. Y si yo piso el acelerador, sube las revoluciones, ¿vale? Y por último tenéis otra opción que es la de la batería, para ver el estado de la batería. Vale, tenemos aquí otra gráfica de 0 a 24 voltios. Nos dice que el mínimo y el máximo ahora está entre 12,1 y 12,1. Vale, vamos a volver a arrancar a ver si esto también cambia.
Al arrancar ha bajado el voltaje de la batería a 10,5 y ahora al arrancar ha vuelto a subir hasta en 13,8, 13,9, 14. Bien, y poca cosa más sobre esta herramienta. Es una herramienta muy sencilla, es una herramienta barata, tiene la ventaja de tener la pantalla incorporada, con lo cual nos ahorramos todo el engorro de tener que configurar el teléfono móvil para conectarnos a través de Bluetooth o de Wi-Fi con la aplicación móvil, ¿vale? Lo que sí que tiene la limitación de que solamente gestiona códigos de error de motor. Pero como decía antes, es una herramienta pensada para gente que le gusta el mantenimiento, hace su propio mantenimiento del motor, ¿vale? Con lo cual, bueno, es una herramienta que tiene su público. De acuerdo, pues hasta aquí este vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós.